Bienvenidos a Historias de Pánico. Antes de comenzar me gustaría saber desde dónde y a qué hora escuchas mis relatos. Prepárate para el terror y sube el volumen. Comenzamos. El quejido bajo el féretro, Cárdenas, Tabasco 2015. La casa estaba más silenciosa de lo normal. Había gente, sí, pero nadie hablaba en voz alta. Todos se movían despacio, como si el aire estuviera más espeso o como si la muerte, después de llevarse a la abuela, se hubiera quedado flotando en alguna esquina. El ataúd estaba en la sala principal, sobre los caballetes, rodeado de coronas blancas y sillas que apenas crujían cuando alguien se acomodaba. Afuera, la humedad pegaba en la nuca. Dentro, el calor se acumulaba entre los muros gruesos de la casa antigua. No se encendieron ventiladores. Nadie quiso alterar el silencio. Yo estaba sentado junto a mi madre. Ella tenía las manos juntas, como si estuviera rezando, pero los labios cerrados. No me atrevía a preguntarle si lo estaba haciendo. Había llorado en la tarde, pero ahora su expresión era otra. Estaba atenta a algo, como si esperara que ocurriera algo más. Daban casi las 3 de la madrugada. Algunos niños ya dormían sobre bancos cubiertos con rebozos. Otros adultos cabeceaban o salían al patio a fumar en silencio. El sacerdote había venido más temprano a dar la bendición. Ahora solo quedaba esperar a que amaneciera para llevar a la abuela al panteón. Entonces se escuchó. Al principio pensé que era un zumbido, como cuando alguien habla detrás de una puerta. Luego cambió. Se volvió un sonido ahogado, profundo, con algo de voz. Un quejido, como si alguien intentara hablar con la garganta cerrada. Fue tan bajo que uno podría pensar que lo imaginó, si no fuera porque todos los que estábamos cerca volteamos al mismo tiempo hacia el féretro. Mi madre se llevó la mano al pecho. Mi tío se levantó sin decir palabra y dio 2 pasos al frente. Yo me quedé quieto. El sonido venía de abajo, justo debajo del ataúd. Mi primo Carlos fue el primero en hablar. Su voz sonó rara, como si dudara al decirlo. ¿Alguien oyó eso? Nadie respondió. Solo nos miramos. Hasta que otro ruido nos obligó a levantarnos. Un arrastre suave, como si algo hubiera raspado la madera desde adentro. Eso bastó para que el tío Alfredo llamara a 2 vecinos y entre 4 bajaran el ataúd del caballete. Uno dijo que podía ser un animal. Otro mencionó que el calor podía haber provocado algún crujido. Nadie quiso decir lo que todos pensaban. Mientras lo bajaban, el quejido volvió. Esta vez más claro. Como alguien que exhala con esfuerzo. Fue un instante, pero todos lo escuchamos. Mi madre retrocedió. Algunos se pusieron de pie. Nadie gritó. Nadie se acercó más. Los hombres rodearon el ataúd. Ninguno lo abría. Alfredo decía que tal vez algo se había movido con el peso. Pero no quería levantar la tapa. Al final, uno de los vecinos se agachó y revisó debajo. No había nada. El suelo estaba seco. No se veían insectos, ni ratas. Solo la sombra del ataúd proyectada por la lámpara del techo. Un señor mayor propuso moverlo un poco hacia el centro, por si algo en el suelo provocaba esa resonancia. Lo hicieron. Nada cambió. Entonces, don Toño, vecino de al lado, sugirió rezar. Nadie se opuso. Todos se acomodaron como pudieron, algunos de pie, otros con la cabeza baja. Yo me quedé junto a la pared. Apreté las manos al escuchar cómo comenzaban a orar. No era miedo. Era otra cosa. Una sensación que apretaba el estómago. Como vergüenza por no saber qué hacer. Como si algo estuviera mal y no tuviéramos manera de corregirlo. Durante el rezo, se hizo un silencio absoluto. De esos que se sienten, que no se oyen. Y justo al terminar el Padre Nuestro, ocurrió. Dentro del ataúd, algo se soltó. Algo cayó. El ruido fue hueco, pesado, sin ser violento, pero sí claro. Como si una piedra hubiera caído dentro de una caja. Todos retrocedieron. Algunos se cubrieron la boca.
Mi madre apretó los ojos. Yo me quedé mirando el ataúd, esperando que la tapa se levantara sola. No pasó. Después de eso, nadie volvió a acercarse. Los hombres se alejaron y cruzaron los brazos junto a las ventanas. Nadie mencionó ponerlo de nuevo sobre los caballetes. Nadie lo tocó. El féretro quedó en el suelo hasta el amanecer. Y nadie volvió a sentarse cerca. A la mañana siguiente, las cosas se dijeron a medias. Algunos aseguraban que fue por el calor, que la madera se movió, que el golpe fue algún adorno mal colocado. Pero el ataúd estaba sellado. Lo había traído la funeraria, directo desde su taller. Otros decían que a veces pasa, que el muerto se resiste, y que por eso hay que mantener respeto. Nadie habló del quejido. En el panteón, todo ocurrió rápido. Al colocar el ataúd en la fosa, algunos hombres evitaron mirarlo. El sacerdote recitó sin pausa. La tierra cayó sin ceremonia. Pasaron meses. Regresé a la casa solo una vez, para ayudar a limpiar un cuarto del fondo. Mientras barría, encontré una libreta vieja dentro de una caja metálica. Era de la abuela. Entre recetas y oraciones, había una hoja doblada con letra distinta, más temblorosa, escrita con lápiz. Decía algo que no entendí al principio: si llego a quedarme atrapada en ese cuerpo, recuérdame que no tengo miedo. Que solo estoy esperando. Que ya me han llamado antes y no quise ir. Volví a leerla varias veces. No encontré explicación. Solo la volví a guardar. No se la mostré a nadie. Una madrugada, casi un año después, fui al velorio del padre de un amigo. El ambiente era distinto. Menos tenso. Más resignado. Mientras observaba el féretro, me acordé de aquella noche. Sentí que algo me apretaba por dentro. Caminé al patio. Encendí un cigarro aunque ya no fumaba. Me quedé mirando hacia el suelo y entonces lo escuché. Una respiración forzada, con dificultad, justo detrás de mí. Volteé de inmediato. No había nadie. Pero el sonido era el mismo. Exacto. Era idéntico al que había escuchado bajo el féretro de la abuela. No se lo conté a nadie. Esa noche soñé con ella. Estaba dentro de una caja de madera. No hablaba. Solo me miraba fijamente. Y su boca se abría despacio, como si intentara decir algo que yo no estaba listo para oír. El último beso. Nunca me gustaron los velorios. Desde niña evitaba acercarme demasiado a los ataúdes, aunque fuera de algún pariente querido. Me quedaba en la cocina, en el patio, buscando cualquier excusa para no entrar al cuarto donde velaban al difunto. Pero esta vez no podía hacer lo mismo. Era mi mamá. Y por más que me temblaran las manos, por más que el estómago se me cerrara con solo ver el barniz del féretro, tenía que estar ahí. Sentada, en silencio, con los ojos fijos en su rostro inmóvil. Llegamos temprano a la funeraria. El lugar era amplio, pulcro, con paredes de tono crema y cuadros religiosos. Nos asignaron una capilla pequeña. El personal fue amable. Ayudaron a colocar flores alrededor del ataúd y nos ofrecieron sillas plegables, café y un poco de privacidad. La mayoría de mis tías y primos comenzaron a llegar una hora después. Todos sabían lo unidas que éramos. Ella y yo vivíamos juntas desde que papá se fue. Nadie dudó en dejarme sola cuando pedí unos minutos antes de que iniciaran los rezos. Acomodé el rosario que yo misma le había comprado semanas atrás. Fue uno de esos impulsos extraños, lo vi en una tienda religiosa del centro y lo compré sin pensarlo. Era sencillo, de cuentas blancas y cruz plateada. Mi madre no solía usar rosarios, pero me pareció bonito. Ahora lo tenía entre las manos, rígidas, cruzadas sobre el abdomen. Al ponerlo, sentí algo que prefiero no explicar. Como si al tocarla, el frío no fuera solo corporal, sino algo más profundo. Algo que no debía estar ahí. La noche avanzó entre murmullos, oraciones y café tibio. Cuando se fueron la mayoría,
quedamos solo 5 personas. Una tía, 2 primas, un amigo cercano y yo. Me senté en un sillón individual, un poco apartado, con vista directa al ataúd. No quería dormir. Me repetía eso constantemente. Pero el cansancio y la tensión acumulada hicieron lo suyo. No sé cuánto tiempo pasé dormida, pero lo que me despertó fue algo que nunca podré describir del todo. Sentí un contacto en la frente. No fue un roce, ni una corriente de aire. Fue un beso. Lento, húmedo, cargado de una cercanía que reconocí al instante. Esa manera en que mi madre solía despedirse de mí cuando era niña. El mismo ángulo, la misma presión exacta sobre la piel. Abrí los ojos de golpe. Todo estaba en silencio. Las luces tenues, la sala vacía. Me toqué la frente sin pensar y sentí humedad. Fui al baño y me vi en el espejo. La marca era sutil, pero visible. Como una huella ovalada, difusa, pero definida en su contorno. Era imposible. Estaba sola en ese sillón. Nadie más se había acercado. Volví a la sala sin saber bien qué hacer. Me acerqué al ataúd con una mezcla de nervios y algo que podría parecer culpa. Miré a mamá. Su rostro seguía igual, pero algo en la postura de las manos no coincidía con lo que recordaba. Antes estaban alineadas, pulcras, los dedos entrelazados con el rosario colocado de forma simétrica. Ahora, los dedos parecían más sueltos. La cruz del rosario estaba en el suelo, entre los arreglos florales. Y las cuentas estaban desordenadas, como si se hubieran deslizado. Nadie más lo había tocado. Intenté llamar a mi tía, pero estaba dormida en una banca. Lo mismo mis primas. No quise despertarlos. Me quedé de pie, mirando fijamente el rostro de mi madre. Sentí que algo no estaba bien. No porque se viera diferente, sino porque la sensación que me había dejado el beso no se iba. No era afecto. Era un tipo de mensaje, como si algo urgente hubiera sido transmitido a través de ese gesto. Como si no fuera un adiós, sino una advertencia. Regresé al sillón, sin poder dejar de mirar el ataúd. Intenté cerrar los ojos, pero cada vez que lo hacía, veía algo. No eran imágenes claras. Eran como fragmentos que se colaban en mi cabeza, un pasillo largo, una figura detrás de una puerta, el sonido seco de algo arrastrándose en el piso. A veces era solo una respiración cerca del oído. Otras, la voz de mi madre repitiendo algo que no lograba entender. Siempre se desvanecía antes del final. Me obligué a despertar varias veces. Pero cada vez que me quedaba dormida, lo mismo volvía. En uno de esos sueños, estaba sentada junto al féretro y ella abría los ojos. Me tomaba de la mano con una expresión seria, sin tristeza. Solo decía una palabra, pero nunca la recordaba al despertar. Me quedaba la sensación en la garganta, como si algo importante hubiera sido olvidado. Como si lo que me dijo no lo pudiera retener. Al amanecer, me armé de valor y le pregunté al personal de la funeraria si alguien había tocado el ataúd durante la madrugada. Dijeron que no. Que solo habían hecho una ronda cada 2 horas para revisar las salas. Revisamos la cámara del pasillo. Y aunque nadie entró, la hora exacta en que sentí el beso aparece registrada con una ligera interferencia en la imagen. Un parpadeo en la señal, como si algo pasara frente al sensor, pero sin mostrar forma clara. Durante la misa, me senté lejos. Evité acercarme. Cuando el padre pidió unas palabras, todos me miraron esperando que dijera algo. Pero la garganta no me respondió. Solo recordaba ese gesto suave, ese contacto exacto, esa marca en la frente. Y cada vez que lo recordaba, sentía esa necesidad de no acercarme. Como si algo pudiera pasar si lo hacía. El entierro fue breve. El ataúd descendió entre flores y plegarias. No lloré. Me costaba mucho procesar todo. Pero cuando la tierra comenzó a caer, algo en mí se activó. Una certeza helada me recorrió los brazos. Me giré y vi a una mujer parada a lo lejos, entre los árboles del panteón. Llevaba un vestido antiguo,
largo, y sostenía un ramo que no era de flores comunes, sino de algo parecido a ramas secas. Pensé que era alguien de otra familia. Pero al parpadear, ya no estaba. Pasaron los días. No conté nada. Guardé el rosario, con las cuentas sueltas, en una cajita que metí en el armario. Cada noche, al intentar dormir, regresaba esa imagen, mi madre mirándome en sueños, diciendo esa palabra inalcanzable. Y cada mañana al despertar, sentía la frente húmeda por unos segundos, como si el beso se repitiera. Revisaba en el espejo, y a veces la marca estaba. A veces no. Una madrugada, ya en mi casa, se activó una alarma de movimiento en el pasillo. El sensor no suele fallar. Me levanté y fui con cuidado. No vi a nadie. Pero en el aire, percibí algo familiar. No un olor, no un sonido, sino una presencia. Me giré hacia la pared y ahí estaba, la sombra de alguien inclinado sobre mi puerta, proyectada desde ningún punto visible. Esa fue la última vez que dormí en ese cuarto. Me mudé con una tía semanas después. Nunca conté lo del beso. Solo dije que no podía estar sola. En el teléfono aún tengo el video de la funeraria, tomado antes de dormir. Lo he visto muchas veces. En los primeros segundos, todo parece normal. Pero si se adelanta justo al minuto y medio, cuando el encuadre pasa brevemente por el ataúd, se ve una figura parada junto a él. No soy yo. No es nadie conocido. Solo una mujer de perfil, con el cabello igual al de mamá, inclinada como si besara algo. Cuando la imagen se estabiliza, ya no hay nadie allí. A veces creo que me quiso decir algo que no debía olvidar. O quizá fue su forma de despedirse. Pero hay noches en que la marca vuelve, sin haber dormido. No hay sueño, ni palabra, solo el rastro fresco de un último beso que parece no querer desaparecer. La voz del cuarto trasero, San Luis Potosí, México 2018. El velorio se hizo en la misma casa donde él había vivido casi toda su vida. Una construcción antigua, con paredes gruesas, techos altos y un zaguán que aún rechinaba al abrirse. Los cuartos eran amplios y oscuros, con puertas viejas que se arrastraban al moverlas y muebles que ya nadie usaba pero que nadie se atrevía a tirar. En la sala principal colocaron el ataúd sobre dos estructuras de madera que un primo improvisó usando unas tablas del viejo taller del fondo. No había flores de funeral compradas, solo ramos de jardín y velas blancas encendidas con cerillos. El café se hervía en la estufa y el incienso llenaba la sala con ese olor espeso que parecía pegarse en los poros. Las ventanas seguían cerradas aunque adentro hacía calor, porque alguien dijo que abrirlas en un velorio traía visitas que no se podían echar. Nadie discutió. Los que llegaban entraban en silencio y se quedaban de pie unos minutos antes de sentarse. La televisión no estaba conectada y no había música, ni siquiera religiosa. Solo el murmullo ocasional de quienes se saludaban con un apretón de mano o con una mirada rápida. A eso de las 9:30, la tía Rebeca dijo que tenía frío. La vimos sobarse los brazos y pedir si alguien tenía una cobija. Le respondieron que en el cuarto del fondo, junto al patio, quedaban algunas guardadas. Era un cuarto que rara vez se abría, donde antes dormía un tío soltero, y que con los años se fue usando como bodega. Rebeca se levantó sin decir nada más y caminó por el pasillo. Nadie le prestó atención hasta que volvió. Venía blanca, con los ojos húmedos pero sin lágrimas y la boca entreabierta, como si se hubiera quedado sin aliento. Llevaba la cobija colgando de una mano y en cuanto entró a la sala se acercó a su hermana, le dijo algo al oído y se sentó sin mirar a nadie. La hermana se quedó paralizada. Rebeca le había dicho que él le habló. No gritó, no hizo drama, pero todos nos dimos cuenta del temblor en su voz. Entonces alguien preguntó qué pasaba, y fue ella misma quien explicó, casi sin mirar a nadie. Dijo que cuando entró al cuarto, estaba completamente oscuro. Conocía el lugar, así que fue directo al armario. Metió la mano buscando al tacto, y justo cuando encontró la tela de la cobija, escuchó que alguien pronunciaba su nombre. Fue una sola palabra,
dicha desde el fondo de la habitación, con una voz que no necesitaba ser reconocida. Era él. Con el mismo tono pausado con el que solía hablarle, como si nunca se hubiera ido. No era imaginación. No fue un presentimiento. Fue su nombre exacto, pronunciado con naturalidad desde un sitio donde no había nadie. Algunos le dijeron que estaba sugestionada, que a veces pasa, que es el dolor. Otros callaron, simplemente porque también sintieron algo distinto en el ambiente. Ella no volvió a moverse en toda la noche. Se cubrió con la cobija y se quedó en la misma silla sin apartar la vista del suelo. Nadie volvió a mencionar el tema, pero todos, en algún momento, dirigimos la mirada hacia ese pasillo. Uno de los niños pequeños se asustó y pidió dormir en el regazo de su madre, aunque no había escuchado nada. Solo decía que no le gustaba ese lado de la casa. Una hora después, uno de los primos fue al mismo cuarto a buscar una silla extra. Lo enviaron sin saber nada. Él caminó por el pasillo, apartó la cortina, entró sin prender la luz y tardó unos minutos. Al regresar, venía agarrado del marco de la puerta, con la cara pálida y los labios secos. Cuando le preguntaron qué había pasado, apenas levantó la vista y dijo que alguien lo llamó. El silencio fue inmediato. Dijo que fue su nombre, con la misma entonación que usaba el difunto. No preguntó quién era, no quiso revisar. Sintió que venía desde el rincón más oscuro del cuarto. Salió sin voltear. Le temblaban los dedos. Cuando se enteró de que Rebeca había dicho lo mismo una hora antes, se sentó y no volvió a hablar. No era coincidencia. Ni una confusión. Ella lo dijo primero. Él lo vivió después. Ninguno estaba cerca del otro en ese momento. No se lo inventaron. Coincidieron hasta en la forma en que la voz fue pronunciada. Ese detalle nos alteró a todos más que cualquier otra cosa. No era un sonido extraño, ni un lamento sin forma. Era algo mucho peor, una voz familiar. Desde ese momento nadie quiso pasar por ese pasillo. Colocaron una banca ancha justo frente a la entrada del cuarto trasero, como si eso bastara para detener algo invisible. Algunos se fueron a fumar al patio. Otros se agruparon en la cocina. Quedamos menos en la sala. El ambiente se sintió distinto. La gente empezó a hablar más fuerte. No por incomodidad. Más bien como una manera de evitar el silencio. Una forma torpe de llenar un espacio que ya no parecía vacío. Pasadas las 3 de la madrugada, uno de los sobrinos menores fue al baño y al regresar le dijo a su hermana que en la cocina sintió que alguien lo miraba. No oyó nada. No vio nada. Solo se detuvo en seco al sentirlo. Caminó rápido de regreso. No volvió a cruzar hacia allá. Al día siguiente lo contó sin pena. Dijo que era como si alguien estuviera parado en el pasillo, esperando. Usó la misma palabra que Rebeca había dicho al volver, esperando. El entierro fue sobrio. No hubo música. No se soltaron flores. Solo se dijo lo necesario y se bajó el ataúd sin palabras bonitas. De vuelta en la casa, recogieron las sillas, limpiaron la sala, abrieron las ventanas. Pero ese cuarto no se volvió a tocar. La banca quedó donde estaba. No por superstición. Simplemente nadie preguntó por qué. Semanas después, mi madre fue a ayudar a barrer el fondo. Me dijo que al acercarse a la cocina se detuvo sin querer. Algo la hizo quedarse quieta antes de cruzar la cortina. No escuchó la voz, pero sintió un murmullo muy cerca, algo tan bajo que no se entendía, pero lo suficiente para no parecer producto de la mente. Regresó caminando lento. Esa fue la última vez que cruzó sola por ese pasillo. No le encontró lógica. Pero tampoco la buscó. Me lo contó sin dramatismo. Como si hablara de una cosa que simplemente pasa y que mejor no tocar. Con los meses, la casa fue quedando vacía. Las visitas se fueron haciendo menos frecuentes. Se convirtió en una especie de almacén de recuerdos. Ya nadie duerme ahí. A veces, durante aniversarios o reuniones familiares, alguien saca el tema de forma casual.
Siempre hay alguien que recuerda que hubo algo raro en ese velorio. La historia se cuenta despacio. No todos la creen. Pero todos bajan la voz cuando se menciona el cuarto del fondo. Yo la recuerdo con claridad. Estuve ahí. Vi la cara de Rebeca al salir. Vi al primo regresar pálido. Vi cómo la sala se fue vaciando poco a poco y cómo nadie quiso volver a cruzar ese pasillo. Nadie volvió a oír su nombre. Pero todos, de algún modo, sentimos que algo lo pronunció aquella noche. No fue un espíritu, no fue un lamento, no fue un invento colectivo. Fue su voz exacta. Una que nadie hubiera podido imitar. Una voz que no debía sonar después de que cerraron el ataúd. Y sin embargo, se escuchó. 2 veces. Desde la misma oscuridad. El visitante de la madrugada. Trabajar de noche en una funeraria no es como en otros lugares, porque los silencios aquí no solo suenan distintos, se sienten, y cada pasillo, cada sala vacía y cada rincón donde reposa un féretro, guarda una calma que nunca es del todo calma. Yo lo supe desde la primera semana y aunque muchos me decían que era un trabajo tranquilo, de pocas interrupciones y casi sin movimiento, aprendí pronto que no era el tipo de silencio que deja descansar. Mi turno empezaba a las 10 de la noche y terminaba a las 7 de la mañana, y mientras los vivos dormían en sus casas, yo vigilaba los accesos, revisaba cámaras, recorría los pasillos y me aseguraba de que todo se mantuviera en orden cuando ya no quedaba nadie más. Esa noche, la del 14 de abril, había un solo servicio activo en la capilla número 3, donde velaban a un hombre de unos 60 años que, según me dijeron, había muerto de un paro fulminante. La familia se retiró temprano, cerca de la 1, y nos avisaron que regresarían por la mañana. Dejaron encendidas un par de veladoras eléctricas y una fotografía sobre el atril. Todo lo demás quedó en completo silencio. Ya pasadas las 2, revisé por última vez las cámaras. Todo parecía en orden, la puerta principal cerrada, la reja bien asegurada, los pasillos iluminados con la luz tenue que siempre dejamos encendida, y la cortina de la capilla número 3 completamente quieta. Me serví café del termo que llevaba cada noche, me senté frente al monitor y me permití cerrar los ojos unos minutos, sin dormir, solo descansando la vista. Fue una especie de sacudida interna lo que me hizo abrirlos, un presentimiento sin ruido, una sensación punzante que me apuró a mirar el monitor de nuevo. En una de las cámaras, la que apunta hacia el pasillo frente a la capilla, la cortina blanca estaba moviéndose, lenta, como si alguien hubiera pasado al lado. Retrocedí la grabación unos segundos y ahí vi cómo la puerta principal se abría sola, sin brusquedad, como si alguien la empujara desde fuera con cuidado, pero en la imagen no aparecía nadie, ni sombra, ni silueta, solo la puerta cediendo y luego el pasillo vacío, y la cortina que se agitaba levemente. Me levanté de inmediato, fui directo hacia la entrada y revisé la cerradura, seguía cerrada con llave, la reja no mostraba ningún signo de haber sido abierta y la calle estaba completamente vacía. Crucé el pasillo hacia la capilla número 3, la cortina ya no se movía, pero algo me hizo frenar antes de entrar, una sensación densa, como si estuviera irrumpiendo en una conversación que no me correspondía. Me asomé con cuidado y vi el féretro en su sitio, las veladoras encendidas, la fotografía en su lugar y nada más. Entonces escuché una voz, muy cerca de mí, tranquila, suave y firme. ¿Puedo pasar? Me giré despacio y la vi. Una mujer parada frente a mí, vestía ropa oscura, y sobre la cabeza llevaba un velo blanco que cubría parcialmente su rostro. No la había visto llegar, no escuché pasos, ni la puerta, ni nada. Estaba simplemente ahí, mirándome con una expresión serena. Quiero despedirme de mi esposo, dijo sin titubear. Me desconcertó. No era común que alguien llegara a esa hora. Eran exactamente las 3:41. Le pregunté si era parte de la familia y solo asintió con la cabeza, sin decir más. Le hice un gesto para que pasara, abrí la cortina y la dejé entrar. Caminó hacia el ataúd sin mirar hacia los costados y se detuvo justo frente a él, sin hacer ningún gesto, sin llorar, sin tocarlo, simplemente quedó allí,
de pie, en silencio absoluto. Volví a mi puesto, confundido, y decidí revisar el registro de visitas para ver si alguien había mencionado su nombre o si estaba anotada en la lista. No aparecía. Nadie había hecho referencia a una esposa o familiar directo. Me llamó la atención que, durante la tarde, nadie mencionara a su pareja. Pensé que quizá estaban separados o que ella vivía en otra ciudad. Quise revisar la grabación para ver cómo había entrado. Volví al momento exacto en el que debería haber aparecido en la cámara y lo que encontré fue lo mismo que antes, la puerta abriéndose sola, el pasillo vacío y nada más. En el momento en que yo hablaba con ella, en el video no había absolutamente nadie. Me levanté nuevamente para asegurarme de que aún estaba ahí, pero cuando volví a asomarme a la capilla, ya no estaba. Revisé los pasillos, la salida, el frente de la funeraria y no había rastro de ella. Ni el más mínimo sonido. Todo seguía igual que antes, como si nunca hubiera estado ahí. Regresé a revisar las grabaciones, esta vez junto con un compañero que ya había llegado al cambio de turno. Le mostré el video. Vio la puerta abriéndose, la cortina moviéndose, pero tampoco encontró a nadie entrando. Pensó que estaba bromeando hasta que le juré que la vi, que le hablé, que ella me habló, que me pidió despedirse. Me creyó a medias, pero algo lo hizo quedarse callado cuando vio que las cámaras tenían un leve salto en la imagen justo en el momento en que ella debía estar saliendo. Un microcorte en el sistema. A media mañana, una de las hijas del fallecido se acercó. Quiso saber si alguien había llegado en la madrugada. Dudé en responderle, pero le conté lo que pasó. Le describí a la mujer, le hablé del velo, de su forma de hablar, de cómo me pidió entrar. Su rostro cambió de inmediato, abrió el celular, buscó una fotografía y me la mostró sin decir nada. Era la misma mujer. Me dijo que era su madre. Y entonces me contó que ella había muerto una semana antes, también en esa funeraria, y que había sido velada en la capilla número 2. Su padre no pudo asistir al velorio de ella porque estaba hospitalizado. Nunca se despidió. Lo entendí todo sin necesidad de que lo explicara más. Ella había venido por él. Desde esa noche, cada vez que paso frente a la capilla número 3, siento un tipo de electricidad que me recorre la espalda. No miedo. Es otra cosa. Algo que no se va, que sigue ahí, que se mantiene como si el momento hubiera quedado congelado en ese espacio. Los demás trabajadores dicen que fue un sueño, que me lo imaginé, que las cámaras fallan a veces y que los ojos ven lo que quieren ver. Pero yo no estaba dormido. Yo vi a esa mujer, le hablé, la escuché. Y cuando cierro los ojos, todavía puedo oír su voz diciendo con la misma tranquilidad de esa madrugada: quiero despedirme de mi esposo. El velorio se organizó a toda prisa porque la muerte de mi tío fue inesperada. La familia decidió hacerlo en el patio grande de la casa, con una carpa improvisada, un par de mesas para el café y varias bancas de madera que habían traído los vecinos. Llegué al anochecer, cuando ya habían colocado el ataúd cerca del árbol de guayaba y todos comenzaban a acomodarse con la voz baja y los ojos cansados. El ambiente era sencillo, honesto, como suelen ser los velorios en la colonia, con gente entrando y saliendo, saludando en silencio y tratando de apoyar a la familia. Yo me quedé a un costado, observando cómo los presentes se repartían en los asientos y cómo las veladoras proyectaban sombras largas en la lona de la carpa. Siempre me ponía nervioso estar tan cerca de un féretro, aunque fuera de un familiar querido. Prefería moverme, ir por agua, servir café, entregar pan. Cualquier cosa con tal de no quedarme quieto mirando hacia el ataúd. Pero esa noche, desde que crucé el portón, sentí algo distinto en el ambiente, como si el patio hubiera cambiado de tamaño o de forma. No sabía explicarlo. Solo tenía la impresión de que cada rincón aguardaba algo más de lo que se veía. Entre los asistentes todo se desarrollaba con naturalidad. Los hombres hablaban entre ellos, las mujeres comentaban recuerdos, y los niños corrían alrededor de la carpa hasta que los regañaban. Fue entonces cuando la noté por primera vez. Estaba sentada en la última banca, la más alejada del ataúd,
justo al borde de la sombra donde la luz apenas alcanzaba. Vestía ropa negra y llevaba un velo que le caía sobre los hombros. Su postura era rígida, con las manos juntas sobre el regazo y la cabeza inclinada hacia adelante. Me sorprendió porque no había visto a nadie ocupar ese asiento minutos antes y tampoco había escuchado movimiento en esa dirección. Pensé que era normal, en los velorios siempre llega gente que uno no conoce. Pero había algo en ella que no encajaba. No era su ropa ni su silencio. Era la sensación de que estaba completamente ajena al resto, como si el murmullo no la tocara, como si no perteneciera al mismo momento que los demás. Aún así, me dije que quizá era una amiga del difunto, alguna vecina que venía de luto o alguien que deseaba mantener su distancia. Mi prima Fernanda, que siempre andaba tomando fotos para el recuerdo, pasó frente a mí con su celular y me dijo que quería capturar la vista general de la carpa. Le advertí que evitara mostrar la cara de los niños, pero no me hizo caso. Se acercó al centro, levantó el teléfono y tomó varias imágenes mientras caminaba hacia la mesa del café. Unos minutos después, una de mis tías me pidió que ofreciera café a los que estaban sentados, especialmente a los que parecían más cansados. Fui mesa por mesa hasta llegar a la última banca. Me daba un poco de pena acercarme a esa mujer, pero era parte de lo que nos tocaba hacer. Cuando llegué a su lado, me incliné un poco para hablarle y le ofrecí una taza. Ella permaneció inmóvil. Ni siquiera levantó el rostro. Pensé que tal vez no me había escuchado. Repetí mi ofrecimiento con un tono más claro, pero su postura no cambió. Había algo inquietante en su quietud, algo que me hizo retroceder un paso antes de darme cuenta. Regresé a la mesa y mi tía me preguntó si gustaba. Le conté que lo había intentado, pero que no respondió. Ella frunció el ceño, miró hacia las bancas y no logró distinguirla del todo por la distancia. Comentó que quizá era una conocida del barrio y continuó sirviendo café sin preocuparse más. Pero yo seguía observando esa banca desde donde estaba. La mujer no se movió, ni siquiera para acomodarse. No conversaba, no miraba el ataúd, no reaccionaba a nada. Pasó casi media hora cuando Fernanda regresó a revisar sus fotos. La escuché decir que algunas salieron oscuras por culpa de las velas. Entonces me llamó para que viera algo. Amplié una de las imágenes. Allí estaba la mujer de negro, perfectamente definida en la última banca. El velo le cubría parte del rostro, pero su postura era idéntica a la que tenía al momento de ofrecerle café. Le comenté a Fernanda que había intentado hablarle, pero ella no parecía haberme oído. Mi prima se encogió de hombros y siguió pasando a la siguiente foto. La siguiente imagen había sido tomada apenas unos segundos después. El ángulo era casi el mismo, pero la banca estaba vacía. No solo vacía, el asiento seguía hundido como si el peso de la mujer siguiera allí. Miré a Fernanda y ella me dijo que no había visto a nadie levantarse, que incluso había permanecido cerca de la mesa cuando tomó ambas fotos. Sentí un escalofrío que no quise admitir. Revisamos otra vez las imágenes, alternándolas una y otra vez. En una foto aparecía la figura, en la siguiente, desaparecía por completo. Fui hasta la banca. La madera seguía marcada por esa curvatura que queda cuando alguien ha estado sentado mucho tiempo. Pero la mujer ya no estaba. Miré alrededor. Nadie caminaba cerca de esa zona. Nadie salía del patio. Ninguna sombra se movía entre los autos estacionados. Regresé a la carpa tratando de tranquilizarme, aunque algo en mi pecho latía distinto. Esa noche siguieron llegando personas y el ambiente continuó como en cualquier velorio. Sin embargo, yo no lograba dejar de mirar hacia la esquina donde se suponía que ella debía estar. Cada vez que alguien pasaba cerca, mi atención se enfocaba en detectar si había movimientos, pero nada sucedía. Casi creí que lo había imaginado hasta que un señor mayor, vecino de la familia, me preguntó si había visto a la mujer de negro. Dijo que la vio sentada al llegar, pero cuando quiso acercarse a saludarla ya no estaba. Eso confirmó que no había sido idea mía. Cerca de las 2 de la madrugada, la mayoría comenzó a retirarse. Yo me ofrecí a quedarme un rato más, acompañando a mis primos, mientras ellos hablaban en voz baja.
La noche estaba fresca. El silencio del patio se sentía distinto, como si cada rincón esperara que algo más ocurriera. Desde mi asiento podía ver perfectamente la banca trasera. La iluminación de las veladoras apenas alcanzaba a rozarla, dejando una penumbra ligera sobre la madera marcada. Entonces sentí algo parecido a la intuición, un aviso silencioso que me obligó a girar la cabeza hacia la entrada del patio. No había nadie. Me mantuve atento unos segundos, esperando escuchar pasos o voces, pero el aire permaneció inmóvil. Miré otra vez la banca. La marca del asiento estaba ahora más hundida, como si un peso invisible se hubiera acomodado sobre él. No lo podía creer. Me levanté con cuidado, no quería llamar la atención de los demás. Caminé hacia ella sin apartar la vista. Cada paso hacía que el ambiente se sintiera más pesado dentro del pecho. Me detuve frente a la banca. El hundimiento era profundo, como si alguien estuviera sentado en ese momento. Extendí la mano para tocar la madera. Estaba tibia. Tibia como si un cuerpo hubiera dejado el calor acumulado. Sentí un impulso extraño que me obligó a levantar la vista, como si algo me llamara desde detrás de la carpa, pero no vi nada. Las palabras me fallaron un poco cuando volví con los demás. No sabía cómo explicar lo que había pasado. Preferí guardármelo. Sin embargo, no pude evitar mirar a mi prima y ella debió entender que algo me preocupaba porque vino de inmediato. Le pedí que revisara las fotos otra vez. Lo hicimos con calma, imagen por imagen. En la primera se veía su figura con claridad, sentada, cabeza baja. En la segunda, tomada apenas segundos después, no aparecía. Pero había un detalle que no habíamos notado antes. Ampliando el fondo, justo donde la luz de la veladora se pierde, podía verse algo parecido a una mano apoyada en el borde de la banca, como si la mujer se hubiese levantado en silencio en el instante exacto entre una foto y la otra. Fernanda se llevó la mano a la boca, sorprendida. Me dijo que en ningún momento vio movimientos, que nunca escuchó la banca rechinar. Miramos alrededor una vez más, buscando alguna explicación lógica. No encontramos nada, el velorio terminó al amanecer. Ayudé a recoger las bancas y cuando levanté la trasera, el asiento todavía estaba marcado por esa curva profunda. Nadie más la había usado durante toda la noche. Nadie volvió a mencionarla. La familia dijo que no la conocían y que ningún vecino había acudido sola, vestida así. Desde ese día, cada vez que veo una banca vacía en un velorio, no puedo evitar recordar esa imagen, la figura en silencio, el velo cubriendo su rostro, y la marca persistente del asiento que parecía aferrarse a su presencia. La madrugada en que velaron a mi tío fue una de esas que parecen no terminar nunca. Todo inició como cualquier velorio de la zona, vecinos llegando con café, primos acomodando bancas, tías moviendo flores de un lado a otro. La funeraria estaba llena esa noche porque había 2 servicios más, así que decidimos hacer los rezos dentro de la capilla principal, la que tenía el techo alto y lámparas amarillas que daban un brillo suave a todo. Yo había llegado desde temprano para ayudar a la familia, y con el paso de las horas me fui acostumbrando a ese murmullo constante de gente que entra, se sienta, murmura un pésame y se retira. Cerca de las 9, mientras acomodábamos unas veladoras, escuché la puerta principal abrirse con un ligero chirrido. Un hombre entró con paso lento. Vestía camisa blanca, pantalón oscuro y llevaba un rosario largo entre las manos. Lo que más me llamó la atención fue la expresión de su rostro, tranquila, firme, como si conociera a todos. No saludó. Solo avanzó hacia nosotros con la mirada fija en el féretro. Pensé que era un rezador enviado por la funeraria, porque siempre tienen a alguien disponible para dirigir oraciones si la familia lo necesita. Nadie preguntó nada. Él se acercó a una de mis tías y con una inclinación de cabeza dijo que venía a acompañarnos con los rezos. Su voz era grave, lenta, pausada, casi hipnótica. Desde que comenzó a hablar, el ambiente cambió. No porque hiciera algo extraño, sino porque el ritmo del velorio se detuvo, como si las conversaciones y movimientos alrededor se ajustaran a la cadencia de esa voz. Todas las personas se acomodaron sin que él lo pidiera.
Mi abuela lo observó largo rato, intentando identificarlo. Yo hice lo mismo, pero no recordaba haberlo visto en ningún velorio anterior ni en la colonia. Cuando inició la oración, la capilla quedó en un silencio absoluto. La forma en que entonaba cada frase hacía que el sonido se expandiera muy despacio, como si llenara cada rincón del lugar sin esfuerzo. No se equivocaba, no tartamudeaba, no dudaba. Era una precisión que daba cierta incomodidad, como si tuviera demasiada experiencia o como si hubiera practicado esas palabras durante años. Hubo un momento en que levantó la mano derecha y todos lo imitaron sin pensar. Yo también lo hice. No parecía una petición, sino una orden silenciosa. La oración se extendió más de lo habitual. El rosario en sus manos se movía con un ritmo que resultaba difícil de ignorar. Las cuentas chocaban entre sí de forma suave, constante. Yo no quería apartar la mirada de él, aunque algo dentro me decía que no debía observarlo tanto. Sentía una presión en el pecho que aumentaba cada vez que pronunciaba una palabra larga. Al final, bajó la mano, guardó el rosario en su bolsillo y permaneció completamente quieto durante unos segundos, como si necesitara un último aliento para terminar. Fue entonces cuando ocurrió algo que por poco me hizo perder el control. Mientras todos esperaban la señal de la cruz para cerrar el rezo, él inclinó la cabeza y murmuró una frase que no entendí. No sonaba a español, tampoco a latín, ni a ningún idioma que hubiera escuchado antes. Era un sonido áspero, repetitivo, como si cada sílaba arrastrara a otra por detrás. Lo dijo con naturalidad, como quien pronuncia una bendición conocida. Nadie reaccionó. La gente observó en silencio y luego comenzó a levantarse para continuar con el velorio. Yo me acerqué al féretro para colocar una flor. Cuando me giré para agradecerle al rezador, ya no estaba. Caminé hacia la entrada para buscarlo. No había salido. Revisé los pasillos, la parte trasera de la funeraria, incluso el pequeño jardín donde la gente acostumbraba a tomar aire. No lo encontré en ninguna parte. Pensé que quizás estaba hablando con algún empleado, pero el único trabajador presente esa noche estaba en recepción y aseguró que no había visto salir a ningún rezador, y que la funeraria tampoco había enviado a alguien esa noche. Cuando volví a la capilla, varias personas comentaban lo agradable que había sido su oración, pero nadie sabía su nombre. Mis primas dijeron que les dio confianza desde que lo vieron entrar. Mis tíos pensaban que era un amigo del difunto. Mi abuela, sin embargo, tenía el ceño fruncido. Yo lo habría recordado, murmuró. Y la verdad es que coincidí con ella. Su presencia había sido tan fuerte que resultaba extraño que nadie supiera de dónde venía. Lo más inquietante ocurrió cuando uno de los niños que estaba jugando cerca de la sala de preparación se acercó a mi tía con una naturalidad desconcertante. Dijo que había visto al hombre mucho antes de que comenzara el velorio, horas antes de que llegaran todos. Contó que lo encontró dentro del cuarto donde preparan los cuerpos, parado frente al cadáver de mi tío, hablando solo. El niño no entendió lo que decía, pero aseguró que el hombre movía las manos sobre el pecho del difunto como si estuviera contando algo. La sala de preparación estaba cerrada con llave desde la tarde. Nadie debía entrar ahí sin autorización. Y sin embargo, el niño afirmaba que lo vio entrar sin dificultad, como si la puerta no representara un obstáculo. Mi tía trató de restarle importancia, pensando que los niños suelen inventar historias. Pero el niño insistió. Dijo que el hombre lo miró por un segundo y le sonrió. No una sonrisa amable, sino una que él describió como demasiado larga. Fui con el trabajador de la funeraria para preguntarle si alguien había pedido acceso a la sala. Me respondió rápido, nadie. Comenzó a inquietarse cuando le conté la descripción del hombre. Aseguró que no era parte del personal, que nunca lo había visto y que tampoco tenía registro de rezadores contratados para esa noche. Revisó un par de documentos y me confirmó que absolutamente ningún empleado externo había sido autorizado. Regresé a la capilla tratando de mantener la calma, pero cada vez que recordaba la frase que murmuró al final, un cosquilleo frío recorría mi espalda. En mi cabeza, esa serie de sonidos seguía repitiéndose, aunque no lograba reproducirlos con exactitud.
Era como una palabra formada por voces superpuestas. Poco después de medianoche, la mayoría de los asistentes comenzó a retirarse. El silencio del lugar se volvió más intenso. Yo decidí quedarme con mi familia hasta el amanecer. Era lo correcto. Pero cada vez que observaba el sitio donde el rezador se paró, sentía que algo todavía permanecía ahí. Como si su presencia hubiera dejado un rastro invisible que no quería disiparse. A cierta hora, el trabajador de la funeraria vino a recordarnos que si necesitábamos algo, él estaría en la recepción. Al despedirse, mencionó algo que me dejó sin palabras. Dijo que había revisado las cámaras internas para ver si aparecía el rezador entrando o saliendo. No encontró nada. Pero sí vio la puerta de la sala de preparación abrirse ligeramente durante la tarde, mucho antes de que llegaran todos. En el video no se aprecia ninguna figura. Solo la puerta moviéndose despacio y luego quedando entreabierta. Cuando el niño afirmó haberlo visto dentro del cuarto, ya habían pasado varias horas desde ese momento en la grabación. El empleado aseguró que después de ese movimiento, nadie volvió a abrir la puerta hasta que el cuerpo fue trasladado a la capilla. La noche avanzó con un silencio que no se parecía en nada al de otros velorios. Era un silencio inquieto, como si algo quisiera manifestarse de nuevo. Me quedé sentado atrás, observando el ataúd. Pensaba en la voz del rezador, en su mirada firme, en la frase que no entendí. Sentí que había entrado con un propósito que nadie comprendió. Y cuando terminó, simplemente se retiró sin dejar rastro, igual que una sombra que se mueve entre luces. Cuando amaneció, acompañamos el cuerpo al cementerio. El camino fue tranquilo, pero mi cabeza seguía reviviendo todo. Mi abuela me tomó del brazo y me dijo que no era la primera vez que escuchaba historias así. Según ella, en velorios antiguos a veces aparecían rezadores de paso, personas que nadie conocía, que sabían dirigir los rezos con demasiada exactitud y que desaparecían antes de que alguien pudiera hablar con ellos. Nunca dejaban un nombre. Nunca volvían. Desde esa noche cada vez que escucho una oración pronunciada en tono grave y pausado, recuerdo su voz. Me pregunto qué significó aquella frase final, por qué nadie pudo encontrarlo, porque el niño lo vio en un cuarto al que nadie podía entrar y porque su presencia generó esa calma tan extraña, y aunque intento olvidarlo, siempre vuelve a mi mente el mismo pensamiento. Ese rezador llegó antes que todos, se acercó al cuerpo sin permiso y esperó en silencio hasta que lo necesitáramos. Muchas gracias, te invito a suscribirte y darle like si quieres más historias.